Bienvenidos a esta exploración de la historia del fútbol mexicano. Hoy nos sumergimos en un momento crucial, de verdad definitorio. El cierre de un torneo que lo tuvo todo. Drama, goles a montones, muchísima expectativa y bueno, un final que nadie se esperaba. Hablamos de la temporada 1940-1941. Exacto. Estamos justo al final de esa temporada, ya en diciembre de 1940. El Atlante, los famosos Potros de Hierro, era el líder. Pero, ojo, la cima estaba apretada. No podían descuidarse ni un instante, porque equipos como la Selección Jalisco, el Real Club España, el mismo Necaxa y hasta el Asturias venían pisando fuerte, muy cerca. España. Muchos como que esperaban o quizás hasta querían que el Atlante flaqueara en esa recta final. Así que al empezar diciembre, la gran pregunta era esa. ¿Aguantarían los Potros la presión o íbamos a ver una sorpresa? Precisamente. Y esa es nuestra tarea hoy, ver cómo se desenredó este campeonato tan peleado. Vamos a seguir los partidos clave, los momentos decisivos, las figuras que destacaron y, por supuesto, esa controversia final que, fíjate, semanas después del último partido, cambió bastante el panorama del torneo. Muy bien, entonces, a ver, vamos a desglosarlo. ¿Cómo empezó todo en esa recta final de diciembre? ¿Cuáles fueron los primeros movimientos importantes? Pues mira, la primera jornada clave de diciembre ya, De entrada agitó las cosas. Tuvimos un partido bien importante en Orizaba, Moctezuma contra Necaxa. Las condiciones eran malísimas, Mucha lluvia, el campo muy pesado. Terminaron 0-0, un puntito para cada uno. Sí, pero para Necaxa, que estaba ahí en la lucha directa, pues dejar ir 2 puntos así se sintió como una oportunidad perdida y muy valiosa, Los porteros, figuras. Un tropiezo para uno de los que venían persiguiendo. Y mientras tanto, en Guadalajara, la selección Jalisco jugaba contra el América. Ahí sí hubo goles, ¿o no? Sí. En Guadalajara sí hubo un ganador. La selección Jalisco, con el apoyo de su gente, sacó una victoria importantísima, 1-0. El gol fue de Guadalupe Velázquez, y este triunfo no solo les daba los 2 puntos, sino que, mantenía viva esa esperanza para ellos, ¿no? Demostraban que seguían ahí, en la pelea seria por el campeonato. Entiendo. Entonces, Necaxa pierde un poco de paso. Jalisco suma y se mantiene firme, pero faltaba ver qué hacía el líder, el Atlante. Jugaban en casa, en Ciudad de México, contra el Marte. ¿Sintieron la presión ellos? Pues sí la sintieron, La manejaron de maravilla. Lejos de verse nerviosos, el Atlante salió como una planadora contra el Marte. Fue una demostración de poder ofensivo brutal, un vendaval azulgrana. Terminaron ganando, agárrate, 6-0. Martí Bantolrá, su gran estrella, se lució con un triplete. Y además marcaron Mendoza, Horacio Hut y Antonio Gutiérrez. Una goleada de verdad contundente. ¡Wow! 6-0. ¡Qué contraste!, ¿no? Mientras Necaxa se quedaba atascado en Orizaba, el Atlante no solo ganaba, goleaba. Era como mandar un mensaje, ¿no? Decir, a nosotros la presión no nos hace nada, por algo somos líderes. Una respuesta muy fuerte a esa prensa que quizá esperaba verlos caer. Totalmente. Fue un golpe de autoridad en un momento clave, psicológicamente hablando. No solo sumaron los puntos, sino que reafirmaron quién mandaba. Y le dijeron a España, a Jalisco, a Necaxa, si quieren esto, van a tener que venir a quitárnoslo, porque nosotros no vamos a aflojar. Aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. El siguiente partido del Atlante, el 8 de diciembre. Ese parece que fue el que de verdad empezó a marcar la diferencia, ¿cierto? Correcto. Ese 8 de diciembre solo se jugó un partido, pero todas las miradas estaban puestas ahí. Atlante recibía al Moctezuma en el Parque Necaxa. Para los atlantistas era la oportunidad de oro, de dar un golpe casi definitivo, de poner distancia con los demás. Me imagino el ambiente, los aficionados sintiendo que estaban ya muy cerca, ¿no? Después de años sin ser campeones. ¿Respondieron en la cancha? Y con creces. Atlante no salió a especular nada. Salieron a matar el partido y, pues prácticamente el campeonato. Dominaron desde el inicio y los goles fueron cayendo uno tras otro. La gente en la tribuna ya, loca de contenta, sintiéndose campeones. El marcador final, un claro 5-2. Otra vez un marcador abultado. ¿Quiénes anotaron esta vez? El ataque atlantista volvió a estar encendido. Horacio Hut hizo 2
el gran Martí Bantolrá otros 2 y José Luis Zamudio también se apuntó 1. Por Moctezuma, que bueno, dieron pelea a pesar de todo, descontaron Paulino Martínez y Justo Couto. Con esta victoria, la diferencia de puntos ya debió ser muy, muy grande. Aunque matemáticamente quizás todavía no estaba cerrado, la sensación ya era de campeonato decidido, ¿verdad? Prácticamente sí. La ventaja ya era enorme. Matemáticamente, bueno, siempre hay una posibilidad remota, ¿no? Pero tendrían que pasar muchas cosas muy raras para que se les fuera el título. La percepción general, tanto en la prensa como entre los aficionados, ya era que el Atlante lo tenía en la bolsa. Sus seguidores pues empezaron a celebrar por adelantado. Entendido. Con el Atlante ya como campeón virtual, el interés empezó a cambiar de foco, ¿no? La lucha por el subcampeonato y los otros puestos de arriba cobró más importancia. ¿Qué pasó en los siguientes partidos? Exacto. La emoción se fue a esa pelea por el segundo lugar. El 12 de diciembre hubo una doble jornada interesante en el Parque Asturias. Primero, Necaxa, con un partidazo de Horacio Casarín, le ganó al América 2-1. Un resultado bueno para los Rayos, buscando quedar lo más arriba posible, sino más bien para seguir fuerte en la pelea por el subcampeonato contra España y Necaxa. Mucha atención ahí. Y en ese partido debutó un jugador que terminaría siendo noticia, pero no solo por lo deportivo, ¿verdad? Justo, el Asturias presentó a su nuevo fichaje, el delantero argentino René Hansen, y tuvo un debut espectacular, Metió un gol y participó en la jugada del otro, que fue de Luis Regueiro. Jalisco apenas pudo descontar con gol de Fausto Prieto. Al final, Asturias ganó 2-1. Una derrota muy dura para la selección Jalisco en ese momento. Durísima. Ese resultado fue un golpe bajo para ellos. Los dejaba ya casi fuera de cualquier cálculo por el título y, más importante, les complicaba muchísimo la lucha por el segundo puesto. Se quedaban atrás de España y Necaxa. Parecía que el subcampeonato iba a ser cosa de esos dos. Y mientras esa pelea por el segundo lugar se ponía buena, el título del Atlante ya se confirmó matemáticamente poco después. ¿Cómo fue esa confirmación final? Fue por una combinación de resultados. Primero, el América le ganó 1-0 al Marte, un partido sin mucho brillo, gol tempranero de Octavio Pulga, Vial. Luego, ese mismo domingo, Asturias y Atlante empataron 1-1. Fue un partido peleado, pero ese puntito extra para Atlante los dejaba ya a nada del título. Pero la confirmación matemática no llegó por un resultado propio del Atlante, sino por lo que pasó en otro estadio. Exacto. Las cuentas se cerraron esa misma tarde. La selección Jalisco, que necesitaba ganar sí o sí para mantener viva cualquier mínima esperanza y para seguir peleando arriba, visitaba al Moctezuma en Orizaba. Y volvieron a perder. Moctezuma ganó 2-1. Goles de Paulino Martínez y Carlos Bretón para Moctezuma, descontó Pablo González para Jalisco. Esa derrota de Jalisco significó que, automáticamente, sin que Atlante tuviera que jugar más, se coronaran campeones de la temporada 1940-1941. Campeones por fin. Después de tanta expectativa, la presión de la prensa, la persecución de los rivales, Atlante lo logró. Debió ser una mezcla de alivio y alegría enorme para ellos. Sin duda. Título muy merecido por cómo cerraron, mostrando mucha solidez, mucha contundencia. Y es interesante, fíjate, que una vez que el campeonato ya estaba decidido matemáticamente, las crónicas de la época dicen que bajó bastante la asistencia a los estadios en los partidos que quedaban. Claro, el gran atractivo, saber quién iba a ser campeón, pues ya no estaba. El interés se centró totalmente en ver quién se quedaba con el subcampeonato. Tiene lógica. Entonces, ¿cómo se jugaron esos últimos partidos ya sin la presión del título en juego? ¿Quién se llevó ese segundo puesto? Al menos en la cancha. Pues la definición del subcampeonato estuvo emocionante hasta el último momento. Hubo un duelo directo clave entre los dos que parecían más fuertes para eso. España y Necaxa. Jugaron en el Parque Asturias y empataron 2-2. Un partido vibrante. Un punto para cada uno, que dejó todo abierto para el final. Y también hubo partidos que, aunque ya no contaban para la punta, dieron espectáculo, ¿verdad? Creo que hubo marcadores muy abultados. Sí. Ya sin la presión, algunos equipos se soltaron más. Por ejemplo, Marte y Moctezuma jugaron un partido loquísimo en el Parque Necaxa. Hubo volteretas en el marcador todo el tiempo, y al final ganó Moctezuma 5-4. Intrascendente para la tabla de arriba, pero pura emoción. Por Moctezuma anotaron Honorio Arteaga, Paulino Martínez 2 veces y Ricardo Álvarez otras 2.
Por Marte, Albino Gómez, Manuel López, Hostos y Chávez. Diversión pura para los que fueron. 9 goles. Vaya partido. Y parece que no fue el único festival de goles para cerrar. No, que va. América y Asturias también se despidieron del torneo a puro gol. Empataron 5-5, un partido caótico, pero muy entretenido. Las defensas, bueno, parece que se tomaron el día libre. Por América marcaron Leopoldo Proval 2 veces, Julio Lores otras 2 y Armando Frank de penal. Y por Asturias, Eguirao hizo un triplete y el famoso René Hansen volvió a anotar 2 veces. Un gran espectáculo para cerrar. Y el último partido del torneo, ya en enero del 41, fue el que definió al subcampeón. O al menos eso se pensó en ese momento. Exactamente. El 5 de enero de 1941, el Real Club España jugó contra Asturias en el Parque Necaxa. España necesitaba ganar para ser segundo, y lo logró. Ganaron 4-2, en un partido bien disputado. Con esos 2 puntos, el España celebraba el subcampeonato ahí mismo en la cancha. Entonces repasemos. Cuando sonó el último silbatazo de ese partido, ¿cómo quedó la tabla de posiciones en ese instante? Según los resultados en el campo, la tabla final era así. Atlante, campeón claro con 21 puntos, Real Club España, subcampeón con 17 puntos, luego empatados en tercero y cuarto lugar estaban Necaxa y Asturias, los dos con 16 puntos, y la selección Jalisco quedaba quinta con 15 puntos. Parecía todo claro, cerrado, Atlante campeón, España segundo, pero mencionaste al principio que hubo una controversia después. Aquí es donde la historia da un giro de tuerca, ¿verdad? Así es. El fútbol mexicano, tiene estas cosas. A veces, el escritorio decide más que la cancha. Cuando ya había terminado el torneo y todo parecía definido, pues estalló un escándalo. Un equipo, aunque la fuente no dice exactamente quién fue el que protestó, presentó una queja formal ante la Liga Mayor. ¿Y cuál era el motivo de la queja? ¿Qué se alegaba? La protesta giraba en torno a René Hansen, el delantero argentino que había llegado a las Asturias y había tenido un debut tan bueno al final. Se decía que su inscripción había sido irregular. Y eso, claro, implicaba que Asturias lo había alineado indebidamente en los partidos que jugó. Ah, el mismo Hansen que metió goles importantes. Una acusación grave. ¿Y qué pasó con esa protesta? ¿Qué decidió la Liga? Pues la Liga Mayor se tomó su tiempo, investigó, analizó el caso. Y finalmente, el 5 de febrero de 1941, casi un mes después de que terminara el torneo en la cancha, dieron su veredicto. Y fue un veredicto fuerte. Determinaron que sí, que efectivamente el Club Asturias había incurrido en alineación indebida al usar a René Hansen. ¡Wow! Una decisión con consecuencias enormes, me imagino. ¿Qué significó eso para la tabla de posiciones? La consecuencia fue drástica. Cambió la clasificación final de manera muy significativa. La Liga decidió quitarle al Asturias los puntos que había conseguido en los partidos donde jugó Hansen. Esos fueron contra Selección Jalisco, que Asturias había ganado 2-1, contra Atlante, que habían empatado 1-1, y contra América, el empate 5-5. Y lo más importante, esos puntos no solo se los quitaron a Asturias, se los dieron a los equipos rivales. ¡Increíble! Eso debió ser como un terremoto en la parte alta de la tabla. A ver, tenemos que ver cómo quedó entonces la clasificación final, la oficial, después de todo esto. Exactamente. La tabla que quedó para la historia oficial fue muy distinta a la que se vio en la cancha. Mira los cambios. Primero, Atlante. Sumó un punto más por el empate contra Asturias, que ahora se contaba como victoria para ellos por la alineación indebida. Terminó con 22 puntos. Su campeonato, digamos, se vio reforzado. Ok, el campeón sigue siendo campeón, incluso con más puntos. Pero, ¿qué pasó con el subcampeonato que había celebrado el España? Aquí viene lo más espectacular. La selección Jalisco, que había terminado quinta en la cancha con 15 puntos, recibió los 2 puntos de su derrota contra Asturias. Y con esos 2 puntos, saltó del quinto lugar hasta el segundo. Terminaron con 17 puntos. No puede ser. Del quinto al segundo por una decisión administrativa. ¡Qué fuerte! ¿Y el Real Club España entonces? El España, que había festejado el subcampeonato en el campo, se quedó con sus mismos 17 puntos. Pero al empatar en puntos con Jalisco y aplicarse los criterios de desempate, que no se detallan cuáles fueron, pero normalmente era diferencia de goles o el partido entre ellos, quedó relegado al tercer puesto. Imagínate la decepción para ellos. Sí, me imagino. ¡Qué golpe! ¿Y cómo quedaron los otros equipos afectados, como Asturias?
y Necaxa. Necaxa no se vio afectado directamente por los puntos de Hansen, así que se mantuvo en el cuarto lugar con sus 16 puntos. El gran perjudicado, junto con España, fue obviamente el Asturias. Al perder los puntos que ganó con Hansen, la victoria contra Jalisco y los empates contra Atlante y América, se fue para abajo en la tabla. Pasó del cuarto lugar hasta el quinto y se quedó finalmente con solo 12 puntos. ¡Qué caída para Asturias! De pelear arriba a quedar en quinto por esto. ¿Y el resto de la tabla cómo terminó oficialmente? Las posiciones finales quedaron así. Moctezuma, sexto con 11 puntos. El América, que también ganó puntos por el empate contra Asturias, subió a 10 puntos y quedó séptimo. Y el Marte cerró la tabla en octavo lugar con 7 puntos. Es realmente impresionante ver cómo una decisión tomada en un escritorio, semanas después de que acabara todo en la cancha, pues redefinió por completo la historia de esa temporada. El subcampeonato cambió de manos de una forma totalmente inesperada, de España a Jalisco, por un tecnicismo. Es un ejemplo perfecto de cómo la historia oficial del deporte a veces se escribe con el reglamento en la mano, y no solo con lo que pasa en el campo. La foto final del torneo fue muy diferente a la que se vio el último día de juegos. Haciendo un balance de todo esto, de este cierre del torneo 1940-1941, ¿qué nos queda? Vemos a un Atlante campeón, con autoridad, que supo manejar la presión, las expectativas, incluso quizá aparte de la prensa. Vimos una lucha emocionante por seguirle el paso, con España, Jalisco, Necaxa, y claro, un final sorprendente, decidido en los despachos. Sí, fue una temporada que tuvo de todo, ¿no? Grandes partidos, goleadas, figuras como Van Pulra brillando para el campeón, Casarín para Necaxa. Vimos llegar talento extranjero como Hansen, que bueno, terminó envuelto en polémica. Y nos deja esa lección, ¿no? Que a veces la historia del deporte no acaba con el silbatazo final, sino que sigue en las oficinas, en los papeles. Sin duda. Y esto nos deja pensando, ¿cómo valoramos estos campeonatos antiguos? ¿Qué pesa más en el recuerdo colectivo? ¿Lo que se hizo en la cancha? ¿Los resultados que se vieron? ¿O la tabla final que quedó ajustada por reglas y decisiones que quizás no todo el mundo conoce? Es una excelente pregunta, sí, para reflexionar. ¿Se siente igual el mérito deportivo de un subcampeonato ganado en el campo que uno conseguido por una resolución administrativa? ¿Cómo afecta eso a la leyenda, al recuerdo de los equipos, de los jugadores? Son matices que hacen la historia del fútbol todavía más rica y compleja, ¿no crees?